La muerte es, sin lugar a duda, el mayor misterio de toda la humanidad y para muchos el miedo más grande que pueda existir. Nos han enseñado a verla como un final oscuro y absoluto. Pero si te dijera que el momento de morir no es un apagón, ¿qué pasa si te digo que cuando mueres es cuando realmente abres los ojos? Hoy vamos a cruzar el velo a través de los ojos del espiritismo y juntos vamos a descubrir qué se siente al desencarnar, cómo es el despertar en el mundo espiritual y lo que te espera en el misterioso más allá. Así que mi gente linda, bienvenidos a un video más de La Nueva Luz en esta serie sobre las doctrinas espíritas. Comenzamos. Son los seres de mi templo, la nueva luz. Lo primero que debemos entender es que morir no duele. El dolor simplemente pertenece al cuerpo físico que está fallando. Pero realmente el espíritu al salir del cuerpo no sufre. Recordarán que en el video número 2 de las doctrinas espíritas hablamos del periespíritu, ese lazo fluídico que une al espíritu con la materia. Pues bien, al morir, este lazo empieza a desatarse molécula por molécula. En ese preciso instante, el alma entra en un estado que Allan Kardec definió como turbación espiritual. Es como una especie de sueño o confusión transitoria. El espíritu no entiende inmediatamente qué es lo que ha pasado. Imagina que despiertas de un sueño muy profundo en una habitación que no conoces. Toma un pequeño tiempo poder reaccionar y adecuarse a la nueva situación. Eso exactamente es lo que ocurre cuando pasas el velo. El tiempo de esta confusión depende de cómo vivas en la tierra. Para un alma noble dura apenas unos minutos, pero para quien por el contrario estaba muy apegado a la materia puede durar un poco más. Pero una vez que esa niebla se disipa, el despertar es muy hermoso. Lo primero que recuperas es la conciencia de quién eres. Tus sentidos empiezan a multiplicarse, empiezas a ver colores que aquí en la tierra no podías percibir y escuchas una vibración armónica en el ambiente. Y aquí viene la respuesta a una de las mayores dudas de este momento. Cuando llegas allí, ¿a quién te topas? Dios, en su infinita misericordia, permite que haya una especie de comité de bienvenida. Tus seres queridos que partieron antes que tú. Aquellos familiares y amigos con los que tienes lazos de amor genuino. Están ahí esperándote, junto a tu guía espiritual. La muerte no rompe el amor, por el contrario, lo libera. Sin lugar a duda volverás a abrazar a quienes creías haber perdido. ¿Y qué pasa después de la muerte? ¿Nos quedamos flotando tocando un arpa en una nube? Por supuesto que no. El mundo espiritual es más real y está mucho más organizado que este donde estamos ahora. El espiritismo nos han enseñado que el más allá está dividido en diferentes dimensiones o si le quieren llamar colonias espirituales. Algunos espíritus superiores han revelado en estas sesiones que en esas colonias espirituales existen hasta hospitales, no como nosotros los tenemos entendidos, sino hospitales para sanar el periespíritu por todas las consecuencias que pasó en este plano terrenal. Allí también hay escuelas de aprendizaje, centros de arte y asambleas de oración. En el mundo espiritual se trabaja, se estudia y se progresa. No es un lugar de ocio eterno, es un lugar de actividad vibrante. Tu hogar allá reflejará exactamente lo que sembraste en este plano terrenal. Tu nivel de paz interior y tus buenas acciones en esta vida van a determinar a qué lugar irás. Luego de un proceso que aún no podemos determinar el tiempo, si es largo o es corto o simplemente depende de cada espíritu, llega el momento de la verdad, la revisión de tu última reencarnación. Te sientas junto con tus guías espirituales a revisar tu última reencarnación como si fuese una película. Pero no hay un Dios externo castigándote, el juez es tu propia conciencia. En ese momento es que vas a comprender el porqué de cada prueba que viviste en la tierra. Y allí verás si lograste el objetivo con el que naciste. Por eso, querido amigo o amiga, no le temas a la muerte. Témele a vivir una vida vacía, una vida sin amor y sin ningún propósito. Al otro lado del velo, lo único que te vas a llevar es el bien que hayas hecho. Y por supuesto, el amor que hayas entregado. El despertar en el más allá será maravilloso si sembraste cosas muy lindas en la tierra. Como le he dicho en videos anteriores,
esta pequeña serie sobre las doctrinas espíritas, lo que queremos lograr es tener un conocimiento básico acerca de qué trata el espiritismo, de las doctrinas espíritas desde su fundador Allan Kardec. Luego de que tengamos hecha esta miniserie con todas las doctrinas espíritas reflejadas en esos videos, entonces queremos profundizar más en aspectos que sé que son de mayor interés y que necesitan una profundidad más grande de la que le hemos dado en estos videos. Así que no te preocupes, que sobre el tema de la reencarnación, de la vida después de la muerte, del por qué sufrimos, vamos a ser mucho más profundo en próximos videos. Simplemente aquí queremos dejar plasmados los conceptos básicos para que puedas ir comprendiendo un poco de toda esta filosofía, de todas sus nuevas palabras y de todas las nuevas definiciones que a ellas vamos incorporando. Y mi gente linda de la Nueva Luz, muchas gracias por estar ahí, un gran abrazo y nos estaremos viendo muy próximamente en un nuevo video de su canal, La Nueva Luz. Son los seres de mi templo, la nueva luz.